Bueno, pues vamos a compartir lo que tengo, ¿no? Ahora eso no significa que esto quita, ¿no?, lo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Ni mucho menos. Hoy el título, digamos que es Nacido de nuevo. ¿Todo esto sabemos lo que es nacido de nuevo? Sí, Señor. Creer en Cristo Jesús. Es así. Es muy importante, porque fíjate, la Biblia, ahora lo veremos, había un hombre, un religioso, ¿no?, que a través de las cosas que veía que hacía Jesús, entonces se inquietó su vida, ¿no? Se inquietó su vida y fue a preguntarle a Jesús sobre la vida eterna, ¿no? Y entonces Jesús le habló, no le pegó una charla muy grande, sino que fue específicamente. Entonces la cosa está que, por ejemplo, tenemos en Juan, estos dos versículos los leo yo, Marcos, y luego tú ya me sigues. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, es una realidad. Si no naces del agua y del Espíritu, ¿no?, una obra del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. También dice en Pedro, primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, en realidad lo que a nosotros no ha pasado, no. O cuando creemos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él ha sido engendrado en nosotros el Espíritu de Dios en nosotros. Digamos que por ejemplo, yo cuando leo versículos así, me recuerdo cuando en este caso María misma fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿no?, y fue concebida, ¿no?, a través de, ¿no? Es una realidad que algo fue engendrado en su vida y dio a luz, ¿no?, pues al Señor, ¿no? Entonces es una realidad que nosotros pues también hemos sido engendrados por el Espíritu. O sea, lo que quiero decir es que a veces más que simplemente reuniones, que está bien y necesitamos venir, sino es una experiencia diaria con el Señor. Tampoco significa, porque esto a veces lo querían los que se iban, por ejemplo, a los conventos, y no digo que esto está mal, ¿no?, y se iban allí, ¿no?, estar a solas y cosas así, ¿no? Es poder experimentar el Espíritu de Dios en nosotros. Mira, dice, había un hombre, dice, nacido de nuevo. Dice, mientras viajaba en tren por Francia, Suiza, Italia, un cristiano hizo una pequeña encuesta. Preguntó lo siguiente a 100 personas. Como es lógico, a 100 personas yo creo que serían creyentes, ¿no? ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? ¿No? La encuesta era esa y la pregunta era esa. ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? Dice, solo las personas que conocen el Evangelio y creen que Jesús es su Salvador, pueden comprender esta pregunta. Yo no siempre comprendí esta pregunta. Cuando yo me decía, ¿tú has nacido de nuevo? Pues yo seguía la corriente. Decía, pues sí, pero en realidad no sabía la profundidad de la palabra. ¿Entiendes? Nacer de nuevo es cuando aceptamos a Cristo. Él, digamos que Él ha sembrado, ha engendrado en nosotros el Espíritu Santo. Dice, ¿es usted un cristiano nacido de nuevo? Dice, solo las personas que conocen el Evangelio y creen que Jesús, es
su Salvador pueden comprender esta pregunta? Dice, las respuestas fueron variadas y a veces un poco soberbias, ¿no? Soberbias porque a lo mejor si la encuesta era a personas que estaban en la iglesia y le estaban diciendo, ¿usted es un cristiano nacido de nuevo? No, la respuesta a lo mejor, como dice aquí, serían soberbias y decir, bueno, pero es que no me ves tú todos los días que estoy allí, ¿no? Dice, alguna de las preguntas era, ¿toco el órgano en la iglesia? ¿Fui ayudante del cura? ¿Fui bautizado? Dice, esas eran las contestaciones que algunos daban. La cosa estaba que algunos pues decían, bueno, soy, dice, dice, toco el órgano en la iglesia. Fui ayudante del cura. Fui bautizado. Entre las 100 personas entrevistadas, solo respondió claramente sí uno. ¿No? Sí uno. Sin embargo, claramente sí una persona. El reino de Dios, sin embargo, esta pregunta es fundamental. En efecto, Jesús dijo a un jefe religioso, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo dijo en Juan, vamos a leer Juan 3. Juan 3:3 dice así. Este hombre, vamos a leer del 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales que hacía Jesús mostraba que era algo sobrenatural. ¿Entiendes? Yo, por supuesto, veo que a veces no es que no creamos en las señales, pero tampoco vamos a ir detrás de las señales. Pero digo, es conveniente que haya señales. Porque en este caso, a través de las señales que hacía Jesús, su gran amor, su todo, pero también lo que estaba haciendo, no de dar vista a los ciegos, en tantas cosas, en esa misericordia llena de compasión. Aquello movió el corazón, incluso de algunos religiosos. En este caso, pues, este era Nicodemo. Dice, maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús aquí date cuenta que no le da una charla tan grande, ¿no? No le da de Génesis hasta Apocalipsis, sino que va concretamente le habla a la necesidad de este hombre, ¿entiendes? Le habla su necesidad y le habla, digamos, para darle en qué pensar, ¿no? Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una realidad. Si no se nace de nuevo, el reino de Dios no puede verse. Entonces es una realidad que a veces si no hemos nacido de nuevo, si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo crezca en nosotros, vivimos una religiosidad. Entonces la importancia es, Jesús dice, para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Entonces hay algo que yo me lo preguntaba, no en esta forma que este hombre se lo preguntó a Jesús. En el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, este hombre estaba hablando, Nicodemo, religioso, estaba creyendo simplemente en el nacimiento natural, no de mamá, en este caso de papá, un nacimiento natural que dice, bueno, ¿cómo es posible otra vez, siendo viejo,
volver otra vez al vientre de mamá para nacer de nuevo. Pero Jesús estaba hablándole de ese nacimiento espiritual que acontece cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Esto no es decir, bueno, ¿qué te diría? Mira, yo estoy como está, hemos leído, mira, yo toco el órgano, no, yo estoy, no, como te diría, yo sí, yo creo mucho en Jesús y todo eso está bien, pero hay que experimentar, no, ese nacimiento que Jesús le dice a Nicodemo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, la explicación, él no veía otra cosa. Él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Un segundo nacimiento espiritual. Y es tan importante esto, ¿no? Porque date cuenta que todo el mundo, yo creo que todo el mundo busca no ese nacimiento espiritual. No algo que te llene en el interior, ese vacío que tenemos los seres humanos sin Dios, ¿no? Que queremos llenarlo con tantas cosas, por ejemplo, con el dinero, con las drogas, con esto, con lo otro, ¿entiendes? Pero sin embargo es lleno simplemente cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, decir esto no significa de que sepamos mucho la Biblia, que es necesario, pero tenemos que nacer de nuevo. Porque al desear las cosas espirituales, date cuenta, al desear las cosas espirituales, incluso a veces yendo a una iglesia, la iglesia que te han enseñado, ¿no? De que esta es la iglesia, y sin embargo tú ves que tú tienes necesidad de esas necesidades espirituales y ves que eso no es solucionado en tu vida, ¿sabes lo que buscas? Pues cosas espirituales que te perjudican, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hablamos sobre, oye, te voy a decir tu futuro, ¿no? Va a ir al brujo tal, ¿no? Hoy el brujo no se dice. Hoy son palabras más, pero al final no es ni curandero tampoco. El vidente o otra cosa, ¿entiendes? Entonces todo eso más fino, pero al final igual. Y la cosa está, porque los seres humanos necesitamos esa llenura, ese nacimiento espiritual en nosotros. Si no lo entendemos, incluso en la iglesia, porque yo, por ejemplo, no es que fuera muy religioso antes, pero yo iba a la iglesia, yo me sabía el catecismo de par y acá. Pero sin embargo, cuando ya me hice grande, cogí, nunca mejor dicho, las tradiciones de mi familia. ¿Qué igual es la tradición de mi familia? Que si se ponía malo el nene, pues más que llevarlo al médico, vamos a rezarle más de ojo. ¿Entiendes? Llevando el lazo, ¿no? Para que nadie le echara supersticiones totalmente. ¿Por qué? Porque no se había nacido de nuevo. Entonces ahí la necesidad. Respondió Jesús en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primeramente, mira, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primeramente, verlo. No significa que todavía ha entrado. Ahora, en el 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una realidad. A Nicodemo nos dice a nosotros también que hemos nacido de la carne, hemos nacido de papá y mamá. Por eso nacemos, ¿no? Con ese pecado de Adán y Eva,
Por eso nacemos también con esa necesidad tan grande en nosotros que simplemente lo puede llenar Dios en nuestra vida. Ahora podemos desviarnos, podemos ir a tal sitio, al otro, pero al final igual. ¿Entiendes? Al final igual no, peor. ¿Entiendes? Entonces ahí, dice en el 7, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí veo que la gran pregunta de Nicodemo, y cuando vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, fíjate, no empieza ni tampoco a darle una convicción, a decir, bueno, mira, como el compadre que coja al otro compadre, mira, vente a donde yo estoy. No digo que eso está mal, ¿no? Vente a donde yo estoy porque allí estamos esto y ya estamos lo otro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es una realidad que Nicodemo, como yo, no entendía nada de este nacimiento, ¿no? Entonces aquí Jesús, lo que le habla, ¿no? En todo eso, le explica, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario, no simplemente él, sino a todos nosotros, ¿no? En esta tarde, si estás aquí, ¿no? y no has nacido de nuevo, no has aceptado a Cristo en tu corazón, pues es una oportunidad que tenemos, ¿no? De aceptar a Cristo en nuestro corazón. Entonces, como estaba diciendo, dice así, nadie puede entrar en relación con Dios sin haber nacido de nuevo. Esto nos hace reflexionar. Nacer del agua y del Espíritu es recibir una vida mediante la fe, dice, de Dios, simbolizada por el agua y por la acción del Espíritu de Dios. También muy, muy conveniente saber qué es lo que yo hago, qué esfuerzo es lo que yo hago para nacer de nuevo. Simplemente es creer, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Porque dice, nadie puede entrar en su relación con Dios sin haber nacido de nuevo. Esto nos hace reflexionar. Nacer del agua y del Espíritu es recibir una vida mediante la fe en la palabra de Dios simbolizada por el agua y por la acción del Espíritu de Dios que produce este milagro. Esto es un milagro en nosotros. Esta nueva vida viene de Dios. Los que la reciben son hijos de Dios. En Juan 1, Juan 1, 12 y 13. Dice, pero se fue. Bueno, pero está ahí. Dice, pero todos los que creyeron en él y los recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. Dice, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. ¿No? Eso no es un nacimiento físico, no, un resultado de papá y mamá, no, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es obra de Dios. Es obra de Dios. ¿Entiendes? Es algo que Dios ha hecho y en este caso, por supuesto, ha hecho y seguirá haciéndolo, no en este caso hasta el final. Mira, Romanos 10,
18. Dice así. Perdón. En realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese es el mensaje, es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si confiesas con tu boca, ¿no?, ejerces tu voluntad, ¿no?, tu voluntad. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que nos dice la palabra. Pues, Él por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, Él por confesarlo con tu boca, que eres salvo. Es tan importante creerlo como confesarlo. ¿Entiendes? Yo es una realidad, no que yo no me puse tradicionalmente como hemos dicho, de que si alguien no acepta a Cristo, que lo acepte, ¿no? Que lo acepte, ¿no? Y yo creo rotundamente que creer en tu corazón y confesar lo que tu corazón cree, eso tiene mucho poder, ¿entiendes? Ahora, yo recuerdo que yo no lo hice como es tradicional, no de salir, ¿no?, y acepta a Cristo en mi corazón, el pastor y todo eso. No lo hice así. No lo hice así. Yo creí en mi corazón y confesé, ¿no? No públicamente, ¿entiendes? Sino lo creí en mi corazón. Y el Señor también llevó fruto en mi vida. Pude entender, comprender que en este caso, por ejemplo, en mi caso, que estaba cogido a través de los miedos, a través de todo, ¿no? Entonces fue un cambio rotundo, ¿no?, de ver donde Cristo me había sacado. Pero vuelvo a decir que es muy conveniente. Dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo, ¿no? Que eres salvo. Dice, como nos dice en la Escritura, todo el que confía en Él jamás será deshonrado. En otras traducciones dice defraudado. Y yo lo creo así, rotundamente, ¿no?, para ponerlo en práctica. Dice, no nos equivoquemos. Y dice, sin ser ayudante del cura, tocar el órgano en la iglesia o asistir con regularidad a los oficios religiosos no salvará a nadie. Ahora, esto no significa que ahora diga, pues bueno, si yo vengo los lunes, vengo los martes, si vengo los domingos, vengo los martes, ahora no voy a venir los martes y voy a venir los domingos. No es lo que yo quiero decir, ni mucho menos. Necesitamos reunirnos, necesitamos, en este caso, cuando nacemos de nuevo, crecer espiritualmente, ¿no? Pero es una realidad que a veces nos quedamos con, mira, yo hago esta función en la iglesia, ¿no? Hago esta función, toco el órgano, ¿no? Y esto, lo otro, y parece ser que ya hemos llegado a la meta. La meta es llegar a la semejanza de Cristo. ¿Entiendes? Porque claro, iglesia, cuando venimos aquí a reunirnos es para alabar al Señor, para gozarnos y por supuesto ser conscientes de que estamos, en este caso, llegar la alabanza al trono de Dios. Pero la iglesia es cuando nosotros dejamos de reunirnos aquí y entonces en nuestra vida diaria es cuando
ponemos en práctica lo que somos iglesia, pero no, yo veo en Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, que no está hablando mucho de religiosidad, sino está hablándole al corazón. Está hablando al corazón. Y es lo que yo vivía antes, he vivido el hecho de religiosidad. En este caso, de ver a una persona y hablarle a lo mejor y no está mal, de la Biblia, esto, lo otro. Pero hay que pedirle al Señor que nos guíe a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, a algunos se lo he dicho. Yo recuerdo cuando hablo así con personas, ¿no?, que tienen problemas de enfermedad y cosas así. Quizás que en este aspecto yo estoy sensible, ¿no? Y entonces, pues pon Filipenses 4:8. Entonces me dicen, mira, es que me hablan de un familiar mío, ¿no? Me hablan de que es que mira cómo estoy, esto, que si mi mente, todo esto. Entonces lo que yo hago, lo que yo hablo es hablarle la palabra de Dios, pero no con una forma religiosa, sino decir lo que dice aquí. Mira, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piense en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo puedo decir, la Biblia dice, pero si en realidad yo no hago lo que la Biblia dice, en realidad no voy a tener autoridad, ¿entiendes? Pero sin decir, mira lo que dice Filipenses 4:8, pero sí digo, oye, piensa en lo bueno. Oye, si tiene algo donde tú te puedas edificar, piénsalo, ¿entiendes? Y a veces hay personas que dicen, oye, gracias a Dios, hablan de Dios, ¿entiendes? Hablan de Dios. No me suele ocurrir estos 100 personas al día, ni mucho menos, pero los que puedo, sí lo hago. El otro día vi una persona, una mujer, no, que conoce a mi esposa y todo eso, y le digo, ¿cómo estás? Bueno, la mujer la vi mejor que otras veces, ¿no? Porque otras veces estaba una cara amargada. Entonces dice, mira, hijo mío, tengo de todo. Así, con una cara de desesperación. Y digo, ¿tienes de todo? Digo, ¿tienes perres? Dice, menos perres, de todo. Digo, pues bueno, entonces no te pido nada. Bueno, por lo menos le saqué una risa, ¿no? Pero la cosa es ahí. O sea, date cuenta que, vuelvo a decir que no es porque, oye, damos gracias, ¿no?, por la alabanza, por los facilitadores, por todo. Aquí, gracias por aquellos que no vemos, ¿no?, que limpian los servicios que vienen y tenemos esto adecuado, ¿no? Todo eso hay que dar gracias al Señor. Y es un servicio. Que quizás que el servicio no sea, pues, la alabanza, no sea el pastoreo, no sea el otro, pero es un servicio. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es que somos iglesia. Amén. Mira, dice, el verdadero cristianismo no es exterior, sino una renovación interior completa, operada por el Espíritu de Dios, dice, en aquel que cree en Jesucristo. Dice, ¿qué respuesta dará usted a esta misma pregunta? ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? Pues en este caso es una pregunta, me lo hace a mí, pero también te lo hace a ti. No. ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? Entonces así. El Espíritu de Dios estamos permitiéndole, no es a través de fuerzas, no como diciendo, bueno, Señor, mira, es que el cristianismo es que demasiado, yo no puedo.
puedo, Señor, porque es tan... No, es que no puedo. El cristianismo en Cristo con el Espíritu Santo, no, esa veces es difícil porque hay cosas que no las entendemos. Pero la obra del Espíritu en nosotros, que es la transformación en Cristo en nosotros, es maravillosa, ¿no? Es así. Entonces, voy a leer algo. Porque es una realidad. Debemos de nacer de nuevo y hemos nacido de nuevo. Pero también, ¿no? Tenemos que crecer. Y alguien que ha nacido de nuevo físicamente tiene una familia, ¿no? Si un niño nace de nuevo y allá hay las rincones, pues mal asunto, ¿entiendes? Espiritualmente también, cuando nacemos de nuevo, tenemos, en este caso, tenemos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿no? La familia, ¿no? Es la familia, la iglesia, ¿entiendes? Y es una realidad que la iglesia, Dios no la mira como nosotros la miramos. No, porque nosotros podemos mirar, bueno, mira la iglesia del Parque Blanco, la otra. No, cuando Dios mira a su iglesia, es una sola. Entonces cada una con su función. Es así, con su función. Y lo importante es si estamos en una iglesia, ¿no? En una iglesia, y no hablo tanto del local, ¿no? Que en realidad estamos, ¿no? Qué hermosa ahora en el mes de agosto, aquí con los dos aires funcionando, qué agusticos está, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es una realidad que en este caso somos una familia que si no es por obra del Espíritu Santo en nosotros, y cada uno en la familia tiene, yo me doy cuenta, ¿no? Y digo, bueno, cada uno tiene su personalidad, entiende su forma de actuar, pero en este caso, a ver si me entienden, la reconquista del Espíritu Santo, no, en el amor, es ahí, no, el amor no es emocional de Dios, ¿no? El amor es obrando Dios en nosotros. Pero voy a leer algo. Y dice así, para darnos, a mí me ha hecho pensar lo que es un cuerpo. Dice, un amigo mío trabajaba en el barco hospital, en un barco hospital, que llevaba ayuda médica gratuita a países en desarrollo. Dice, el personal sirve diariamente a cientos de pacientes cuyas enfermedades quedarían, de lo contrario, sin tratamiento. Periódicamente, el equipo de televisión sube a bordo a grabar a sus asombroso personal médico, el cual ese personal médico, dice, el cual arregla labios leporinos. ¿Sabemos lo que es labios leporinos? Partido, efectivamente. Y leporino y recomendada pies zambo, con pies con dificultad. Dice, a veces van a cubierta inferior, abajo, para entrevistar a otros miembros del personal, pero el trabajo que hace Mill suele pasar inadvertido. Este hombre, Mill, que es un ingeniero, está sorprendido por el lugar donde se le asignó trabajar, el sistema de cloacas del barco, con unos 40.000 litros de residuos cada día. O sea que este ingeniero en el barco está, ¿no? En el sistema de cloacas del barco, con unos 40.000 litros de residuos cada día. Dice, cada día. Manejar este material tóxico es un asunto serio. No se ocupa de las
Dice, dice, un asunto serio. No se ocupa de las cañerías y las bombas, la operatividad del barco se detendría. Es fácil, dice, es fácil aplaudir a los que están en la cubierta superior del ministerio cristiano y pasar por alto a los de la galería de abajo. Cuando los corintios exaltaron a los que tenían dones extraordinarios, Pablo les recordó que todo creyente tiene un papel en la obra de Cristo y que cada don es importante. Dice, ¿eres una persona de la cubierta inferior? Levanta la cabeza a tu trabajo, es indispensable y Dios lo honra. Y Dios lo honra. Por ejemplo, las cosas, ¿no? que menos. No. Bueno, dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? Pero si vienes y fregas, vienes y lo haces como para el Señor, oye, importante. Si sales de aquí y tu actividad, no en este caso como iglesia, tú le hablas a otras personas, le hablas dirigiéndote el Espíritu Santo y le pones en práctica, como te he dicho, lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y ponerlo todo en práctica para que el Señor sea el todo y en todo. La palabra de Dios, no. Y nos vamos a leer esto y nos vamos. No. Dice en 1 Corintios 12, 7. Dice así. Bueno, 12, lo podéis leer todo, pero vamos a abreviar un poco. Pero a cada uno, dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando de la iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, del 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar, esta es la Reina Valera, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces es una realidad preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿No? Como miembro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? También es muy importante, ¿no? de poder honrar, no por ejemplo honrar uno a los otros, no, en la función que tenga en la iglesia. No sobrepasar, en este caso, en este caso, si tu hermano tiene una función, ¿no? Dada en este caso por Dios, o en este caso dada por el pastor, pero no sobrepasar lo que ha sido concebido, lo que está funcionando, ¿no? ¿Entiendes? Yo a veces, por ejemplo, bueno, se ve que a veces la confianza, y no conmigo, sino yo también con las personas. No, a veces me digo la pregunta y digo, bueno, si este fuera otra persona, o yo mismo me digo, bueno, si el que voy a decir esto fuera otra persona, se lo diría de la misma forma, ¿entiendes? Y a veces no es así. Entonces yo tengo que decir, Señor Espíritu Santo, hazme consciente de lo que yo estoy diciendo. Sobre todo el hecho de respetar, de considerar, incluso, yo antes, y eso se ha hablado aquí mucho antes, de incluso si hay una persona responsable de la escoba de barrer, oye,
pues ser consciente y si no está aquí, no y cae algo al suelo, no esperas que venga para recogerlo, ¿no? Pero ser consciente, oye, y hablarle, mira, he recogido esto, tener esa honra unos con los otros, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que hacer. Entonces seguimos leyendo aquí. Dice la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora, otro por la fe, el mismo Espíritu, otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, otros de hacer milagros, otros profecías, otros discernimientos de espíritu, otros diversos géneros de lenguas, otros interpretación de lenguas. Por ejemplo, cuando dice otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Eso no significa de que si el Señor nos ha dado un espíritu de sanidad, no vamos a formar nosotros nuestros chiringuitos, ¿no? Y nos vamos a poner aparte de la iglesia a funcionar. Y así sucesivamente con todo. Porque si no, es algo que nos salimos, en este caso, del cuerpo. Dice, a otros de hacer milagros, otros profecías, otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no nos está hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Dice que, por ejemplo, yo a veces digo, bueno, ¿cómo muevo yo este dedo? Este. Por la cabeza, ¿entiendes? Y los miembros, por ejemplo, un miembro pequeño. ¿Alguna vez habéis tenido gota esa enfermedad tan, ¿no? dolorosa, ácido úrico? Pues yo recuerdo la primera vez que tuve, no, el dedo gordo, inflado totalmente, no podía ni andar. ¿Cómo es posible que un miembro no afectara a todo el cuerpo? Es así lo que ocurre, ¿no? Pero dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. O sea que no debe de haber, no como te diría, rivalidad, ni mucho menos, porque el que lo pone el Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, no soy, dice, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Entonces es una realidad que, vuelvo a decir, necesitamos nacer, pero necesitamos crecer. Y crecer lo necesitamos, en este caso, en la familia de la iglesia, no a través del Espíritu Santo. Dice, vosotros, en el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Pues en realidad no lo hacemos todos así, son todos profetas, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro el camino más excelente. Y el camino más excelente es el camino del amor. Del amor. El 13 no lo vamos a leer, pero el capítulo 13 habla sobre el amor. ¿Entiendes? El amor
que en realidad sin el Espíritu Santo en nosotros, si lo que ha sido derramado, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, es imposible amar. Seríamos una peña más, ¿entiendes? Pero si se mueve a través del Espíritu, pues somos el cuerpo de Cristo. Pero hay que nacer de nuevo. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos des entendimiento en el Espíritu. Señor, y que podamos, Señor, en este caso hemos nacido, aquellos que te hemos aceptado, Señor, en nuestros corazones, hemos creído que tú nos redimiste, tú has pagado, Señor, lo que nosotros teníamos que pagar, Señor, pero también, Señor, necesitamos crecer en donde tú nos has puesto, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto, tu iglesia, tu casa, la familia de Dios, Señor, y pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a manifestar la obra del Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.